Es un concepto muy simple, es estudiarla y aplicarla. Es todo. Porque de nada me sirve conocer un versículo si no lo aplico. De la Biblia solo creemos lo que hacemos. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para, me interesa la palabrita, que tiene poder para sobreedificaros. Ya dije, el cimiento es Cristo. Cristo. Y ustedes, si usted hizo una oración de fe y cree que Cristo murió en la cruz por usted, usted es salvo. Amén. Ahora, puede haber un cristiano salvo y triste y agüitado, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, o puede haber un cristiano salvo pero alegre, contento, con fe, con gozo, y aunque haya tribulaciones, tiene fe y tiene esperanza de que la última palabra la tiene el Señor. Mismo cristiano, mismo cimiento, diferentes actitudes. ¿Por qué? Por el cimiento de la fe. La Biblia entonces es lo que nos da consistencia. La palabra de Dios y únicamente su palabra, porque hay muchos libros motivacionales, hay muchas enseñanzas motivacionales, pero solamente la palabra de Dios, exclusivamente, es capaz de levantar dentro de nosotros un edificio de fe. Usted puede escuchar alguna conferencia o puede pedir consejo a algún coach de vida, o no sé, y le puede levantar el ánimo por 2 días, un día, y hasta le puede poner una pulserita, una cadenita, algo que le recuerde quién es usted, y finalmente, mientras se le pasa la emoción, pues usted va a andar como que sacando chispas, pero al final eso mismo lo quema después, porque lo está haciendo con sus fuerzas, y no es así. Es la palabra de Dios la única que puede levantar un edificio de fe fuerte y seguro en nuestras vidas, pero además asentado sobre el fundamento mismo de nuestra fe, que es, ¿quién es? Cristo. Tú puedes levantar un gran edificio de mucho conocimiento, un edificio de muchos logros, un edificio de lo que quieras, hablando de manera secular, pero finalmente si el fundamento no es Cristo, va a venir los ríos, va a venir el agua, va a venir todo eso y se va a derrumbar, no importa quién seas. Pero si usted y yo levantamos esa sobreedificación sobre ese fundamento, sobre ese cimiento poderoso que es el Señor, entonces se cumple lo que dice el apóstol en Hechos 20:32, donde dice que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Así que esto entonces trae a colación un tema que es muy importante para nuestra fe, para los que tenemos una fe llamada cristianismo, y es la relación entre Cristo y la Biblia. Fíjese bien, entre Cristo y la Biblia. Si hay una relación importante entre Cristo y la Biblia, entonces la relación de cada cristiano con la Biblia tiene que ver en el mismo sentido, en el mismo nivel para cada uno de nosotros. La Biblia misma en sus páginas declara que es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Eso declara. Muchos de los profetas en el Antiguo Testamento decían, así dice el Señor, y está asentado. Cristo, cuando contiende con Satanás en la tentación, le dice, escrito está, refiriéndose a los salmos, refiriéndose a todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Por otra parte, muchos pasajes dicen y le dan el mismo título al Señor Jesucristo, al Verbo. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos nada más y los vamos a ver rápido. Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo o palabra es exactamente lo mismo. Ahí mismo en el capítulo 1, pero versículo 14 de San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Volvemos a encontrar la palabra Verbo. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13.
Síganlo en la pantalla, si está anotando, anote, y si no, en la aplicación, usted puede entrar a la aplicación y al reverso están las notas de esta predicación. Apocalipsis capítulo 19, 13 dice, 1, 2, 3, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Qué interesante entonces esta comparativa, la Biblia y Cristo, la relación de Cristo con la Biblia y la relación de nosotros con la Biblia. Esta identificación de nombre revela una identificación de naturaleza. La Biblia es la palabra de Dios y Cristo es el Verbo de Dios. Cada uno, cada cual por igual, es una revelación de Dios en ese sentido. Dios nos revela su sentir y su pensar a través de la palabra, la Biblia. Pero también Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y entonces cada uno, la Biblia y Cristo, es una revelación autorizada y perfecta de parte de Dios. De tal manera que entonces cada uno concuerda con el otro de manera perfecta. Siempre. Cada uno. La Biblia revela profundamente a Cristo. Diga conmigo, revela a Cristo. Y Cristo cumple con exactitud toda la palabra. Hay una relación muy importante. Entonces la Biblia es la palabra escrita de Dios y Cristo es la palabra encarnada de Dios. ¿Ya va viendo por dónde vamos? Le dije, la relación que usted y yo tenemos con la Biblia y la relación que tenemos con Cristo, váyalo tomando en cuenta. Antes de su encarnación, la Biblia dice que Cristo era el Verbo eterno con el Padre, antes de su encarnación. En su encarnación, Cristo, el Verbo, se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El mismo Espíritu Santo que revela a Dios mediante su palabra escrita, es el mismo Espíritu Santo quien revela al Dios o al Verbo hecho carne para nosotros, y su nombre es Jesús. Entonces, tenemos que ver muy de manera detallada esto en nuestro corazón. Tal vez no lo había pensado de esa manera, y si lo pensó, pues qué bueno, pero esta relación que tiene Cristo con la Biblia tiene que ver con nosotros como cristianos, hijos de Cristo, con la misma palabra. Porque la Biblia y Cristo finalmente son dos revelaciones de Dios: la palabra escrita y la palabra hecha carne. Esto me lleva entonces a otra definición. Usted y yo no solamente venimos al camino para ser salvos, para ser personas creyentes. En realidad Cristo quiere que seamos discípulos. Y la prueba del discipulado se encuentra en esto. Si Cristo es perfectamente uno con la Biblia, la relación entre el creyente y la Biblia tiene que ser la misma que su relación con Cristo. En el mismo sentido, en la misma fuerza, de la misma manera. Porque la Escritura da testimonio de esto en muchos pasajes, pero vamos a ver un poquito en San Juan capítulo 14, si quiere ir buscándolo. En este pasaje Jesús, busque el capítulo 14, en este pasaje Jesús les dice a sus discípulos, empieza a decirles que se va a separar de ellos, que ya no lo van a ver, que Él se tenía que ir, que su presencia física ya no iba a estar con ellos, y que de ahí en adelante ellos iban a tener un nuevo género, habría un nuevo género de relación entre Él y ellos. Los discípulos no pueden ni quieren tampoco aceptar ese cambio, pero ya no podían hacer nada. Había llegado el tiempo y Cristo los estaba preparando porque iba a ir a la cruz y finalmente iba a ascender. Y entonces, pues aunque no quisieran, tampoco comprendían cómo es que el Señor les estaba diciendo que ya se iba y que además Él podría tener relación con ellos. Es algo como incoherente para la mente humana.
Y entonces, en el capítulo 14, versículo 19 de San Juan, ¿cómo dice? Pero vosotros, fíjese, la frase final de ese versículo también puede traducirse, pero vosotros seguiréis viéndome. Vosotros seguiréis viéndome. No dice, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La parte del medio, pero vosotros me veréis, podríamos decir, no cambia nada, ustedes me van a seguir viendo. Ustedes me van a seguir viendo. Ahora, debido a esta declaración que hace el Señor, Judas, no el Iscariote, el otro, pregunta en el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros? En otras palabras le dice, Señor, si te vas y el mundo ya no te va a ver, ¿cómo puedes manifestarte a nosotros, tus discípulos, pero no a los del mundo? ¿Cómo es que va a ser eso? ¿Qué clase de comunicación vas a tener con nosotros? Vaya, no lo entendían. Pero además esa comunicación es para nosotros, no está abierta al mundo, solo es para tus discípulos. ¿Hay un discípulo de Cristo aquí? Y entonces la respuesta de Cristo es impresionante. Versículo 23, ayúdeme a leerlo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese qué interesante. La clave para comprender esta respuesta se encuentra en la frase, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Porque eso es lo que distingue precisamente a un discípulo de Cristo y a una persona del mundo. Y es que es un verdadero discípulo cuando cumple con la palabra de Dios. Cuando dice mi palabra guardará, no significa que va a agarrar la Biblia y la va a poner en un cajón para que nadie la toque. Mi palabra guardará significa vas a hacer lo que te digo, vas a hacer lo que te he dicho. Y en la respuesta de Cristo entonces vamos a encontrar 4 hechos muy importantes, 4 hechos vitales para toda persona que sinceramente desea ser cristiana. La primera cosa es guardar y cumplir la palabra de Dios. Es la característica más importante que distingue al discípulo del Señor del resto de las personas. Guardar y cumplir. Eso es algo que no puede hacerse a un lado. Lo siguiente que encontramos, guardar la palabra de Dios es la prueba suprema del amor del discípulo por Dios. ¿Cuántos aman a Dios? El que me ama, mi palabra guardará. Quiere decir que si no guardo su palabra y le digo te amo, ni me cree. Solo son palabras. Entonces, es la prueba del amor del discípulo por Dios y la causa suprema también del favor de Dios para el discípulo. Si él guarda la palabra, entonces Dios tiene con qué trabajar. Si él no guarda la palabra, Dios no tiene con qué trabajar, porque Dios solamente bendice y prospera su palabra. No tus deseos, no mis deseos, no mis necesidades. Dios no bendice las necesidades, Dios bendice la fe. Número 3, lo que encontramos allí también es que Cristo se manifiesta. La única manera que hoy tenemos de que Cristo se manifieste a nosotros es a través de su palabra. ¿Cómo? Cuando es guardada y cuando es obedecida. ¿Cómo voy a saber que algo es de Dios? ¿Que algún asunto es de Dios? Pues solo por lo que dice la palabra. Si yo no guardo la palabra, si yo no meto la palabra, si yo no como la palabra, yo no voy a saber si es Dios o no es Dios quien me está diciendo haz esto o es aquello. Y número 4, el Padre y el Hijo, como acabamos de leer, vienen a la vida del discípulo y entonces establecen su morada permanente con él.
a través de la palabra de Dios. Entonces, si usted y yo estamos pensando que Dios está con nosotros, ¿cuántos lo creen? Solamente es por causa de que tú has metido la palabra a tu mente y a tu corazón. En realidad, el Verbo se hace carne cuando la palabra escrita está dentro de nosotros. En realidad. Y esa es una relación que no podemos hacer a un lado. Si yo digo que amo a Dios, entonces lo busco todos los días. ¿Y cómo lo busco? ¿Debajo de la cama? ¿Atrás del refri? ¿Adentro del ropero? ¿Cómo lo busco? Con la palabra. Solamente. La Biblia entonces, para usted y para mí no es una opción. Dile que está a tu lado, no es una opción. Esa manifestación de Cristo en nuestra vida solamente es única y exclusivamente por medio de la palabra. ¿Cómo sé o cómo recibí la ayuda y el beneficio del Espíritu Santo en mi vida? Si antes ni siquiera sabía que existía, ni siquiera sabía cómo obraba. Entonces, cuando vi la palabra y entendí en la palabra que Cristo fue a la cruz a morir por mí, en ese momento el Espíritu Santo, por la palabra en mi vida, trajo una revelación, porque la palabra de Dios es la revelación del corazón del Padre y Cristo es la revelación encarnada del Padre. Y es la palabra únicamente la que trae vida a mi vida. Mi palabra es vida. Eso dijo el Señor. Entonces, si usted y yo pensamos que somos un discípulo de Cristo, el discípulo de Cristo tiene como prioridad la palabra de Dios. Si usted se levanta todos los días y no lee la palabra y hace todas sus actividades y al final dice, híjole, siento que no me rindó el día, no me fue bien, estoy bien cansado, estoy agotado, pues a lo mejor si la lee, al final va a terminar también cansado y agotado y a lo mejor no le rindió el día, pero va a tener un sentido de plenitud porque sabe que Dios está en control. Si usted no lo hace, entonces usted va a estar de la misma manera, pero mal, ansioso, estresado. Déjeme ver qué más. Cansado, con sueño, triste, chillón. Es la diferencia. Cristo nunca dijo que ibas a tener una vida color de rosa. De hecho, Cristo siempre llega a tiempo, porque Él siempre sabe cuando vamos a pasar por algo difícil. A veces decimos, hubiera conocido antes, cuando era más joven, o cuando tenía menos edad. No, el Señor siempre llega a tiempo. A veces pensamos que nosotros le damos chance de venir a nuestra vida, un día que decidimos abrirle nuestro corazón, pero no, en realidad es Él mismo el que nos da la fe. La fe es un don de Dios, así que Dios te da la fe el día que lo necesitas, en el momento en que lo necesitas y para lo que lo necesitas. No podemos entonces ser discípulos sin palabra. Es como un soldado sin uniforme o un soldado sin espada. Si dice yo soy un soldado pero no tiene arma o no tiene autoridad, pues no es soldado. Se viste como soldado, habla como soldado, se ríe como soldado, hasta parece soldado, pero si no tiene arma y no tiene una delegación de autoridad, solo dice que es. Siguiente situación. Esto también nos lleva a entender la prueba del amor. Como dije, es la forma en que usted y yo manifestamos a Dios nuestro amor, porque dice, el que me ama, mi palabra guardará. Las palabras del apóstol Juan, junto a la respuesta de Cristo que acabamos de ver en el versículo 23, voy ahora a añadirle lo que dijo el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a leer versículo 4 y 5. Primera carta de Juan 2, 4 y 5. Dice la Escritura, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hasta lo leí despacito para que lo saboreáramos un poco y lo analizáramos. Voy a volver a empezar.
léalo conmigo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo saber si estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Porque el apóstol dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo sé que estoy en Cristo? Pues porque guardo la palabra. En esto sabemos que estamos en Cristo, en que guardo la palabra. A veces quiero ser una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas, pero lo quiero de gratis. No me quiero esforzar ni en leer la palabra. No me quiero esforzar en comer la palabra, en guardar su palabra, porque el único elemento que Dios tiene para bendecirnos es su palabra. Vamos a ver esto al final, cómo es que opera. Pero es muy importante que usted y yo entendamos que la palabra es la leña, es el fuego, es la leña para hacer el fuego que vive en nosotros. Una persona que no lee la palabra no tendrá fe, aunque sea cristiana y aunque tenga muchos años de cristiano, no importa. La palabra es todos los días. ¿Cuántos comen diario? ¿Por qué come diario? Está bien cara la comida, debería de ahorrar. Además, ¿para qué come si pierde tiempo? Póngase a trabajar nada más, ¿para qué come? ¿Por qué come? Y si no come, ¿qué pasa? Se enferma. Y si se enferma, ¿qué pasa? Se muere. Pues la palabra es más importante que la comida. Dile que está a tu lado, por eso andas como andas. No le saquen. Porque vienen las tempestades, viene el río, viene la tormenta, y en lugar de tener un piso firme y una edificación fuerte por la palabra, pues empieza a llover, una pequeña lloviznita, ya sentimos que nos vamos a ahogar. Nos ponemos el chaleco salvavidas y todo, porque ya nos vamos a morir. Ya Cristo viene por nosotros. Auxilio, socorro. Pero si tenemos la palabra, decimos, Señor, no sé qué me quieres enseñar en medio de todo esto. Seguramente para empezar fortalecer mi fe, pero enséñame, muéstrame. Y entonces agarro la palabra y empiezo a mirar en la palabra, y entonces el Señor me empieza a decir, es por eso. Misma circunstancia, mismo río, diferente casa. ¿Cuántos dicen amén? De estos dos pasajes, de la respuesta de Cristo en versículo 23 de San Juan, y lo que dice el apóstol Juan aquí en la primera carta, se desprende o podemos concluir en este punto que es imposible hacer a un lado la palabra de Dios en la vida de un cristiano. Un cristiano sin palabra no es cristiano. Porque un cristiano sin Cristo no es cristiano. Y Cristo es el verbo, la palabra hecha carne. Todo lo que Cristo hizo es lo que la Biblia dice. Todo lo que la Biblia dice, Cristo lo reveló. Nuestras vidas pueden cambiar. Nuestras vidas pueden ser diferentes. Y no tiene que ver si te sacas la lotería, si te aumentan el sueldo, si ganas más dinero. Tú puedes ser la persona más agüitada del mundo, aún con todo el dinero del mundo. O puedes ser una persona plena, llena de fe y de confianza en las condiciones que sea. La diferencia es Cristo. Siempre va a ser la diferencia Cristo. Siempre, en la vida de una persona, Cristo es toda la diferencia, pero también Cristo es la única respuesta. Usted y yo podemos hacer y deshacer, subir, bajar, tratar de arreglar nuestros asuntos por nosotros mismos, echarle todas las ganas, y ahora sí, le voy a echar todas las ganas, pero finalmente no alcanzamos mucho, nuestras fuerzas no son suficientes.
Nuestras fuerzas no tienen la capacidad de alcanzar a hacer lo que el Señor sí puede hacer. Entonces, es imposible. ¿Sabe por qué? Porque es imposible sin fe agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Pero mi fe no va a ser fe si no tengo el fundamento de la palabra. Entonces, si quiero que mi fe esté firme, no hay croquetas de fe, no hay frutas para alimentarme de fe, para que la fe crezca. Lo único que existe, el único alimento para que mi fe crezca, ¿qué es? Añádale una palabra: guardar su palabra. Ese concepto. Porque usted y yo podemos leer la Biblia, ¿sí? Pero si la leo y no hago, solo estoy leyendo, no estoy poniendo en práctica. Ahora, guardar su palabra es lo que nos distingue como discípulos del Señor. Y esta es la prueba de tu amor por Dios, pero también es la causa del favor especial de Dios hacia cada uno de nosotros. Porque Dios dice: este hijo es obediente. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Ahí en la Biblia dice que hagamos esto y lo hacemos, pues en la obediencia está la bendición. Y no necesariamente con el asunto que yo tenga que hacer. Tal vez yo no tengo dinero o tengo una necesidad, no sé, dígame algo, una deuda. En el nombre de Jesús son libres de deudas. Pero tiene una deuda y entonces usted no sabe cómo salir de esa deuda. Pero hay una persona que tiene una necesidad. Y entonces usted dice: no le voy a dar para esa torta o para ese sándwich o no le voy a ayudar con 50 pesos porque yo tengo una deuda gigantesca. ¿A mí quién me ayuda? Clásica. Pues entonces Dios dice: te di una oportunidad, te puse una prueba enfrente, pero como no leíste aquí en la palabra que llevemos las cargas los unos de los otros, entonces como tú no llevas la carga de tu hermano, yo no puedo llevar la tuya. ¿Se da cuenta? Entonces no hay una congruencia. Mi fe siempre tiene que tener una congruencia con lo que dice su palabra. Entonces, el favor especial de Dios, porque Dios nos favorece todos los días. Todos comemos. ¿Cuántos comieron hoy? ¿Y cuántos van a llegar a cenar? Si Dios quiere, ¿no? Entonces, Dios nos favorece, pero también le da de comer a los impíos. Ese es un favor de Dios. El que todos comamos es favor de Dios. Pero el favor especial, que se llama más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, ¿vamos acá? Ese solamente viene a través de lo que le estoy explicando esta noche. Es la causa del favor especial de Dios hacia nosotros. Pero además, la palabra es el medio por el cual el Señor se manifiesta. Y Dios el Padre y Dios el Hijo vienen a nuestra vida y hacen morada con nosotros. No puedo alcanzar a comprender eso de forma humana, pero el Padre y el Hijo vienen a vivir en nosotros. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, dice su palabra. No lo pueden contener. Así de grande y majestuoso es. ¿Cómo es que viene a vivir en nosotros? Cuando le doy una morada. Cuando usted y yo decimos: voy a hacer una morada para ti, es cuando estamos metiendo la palabra. ¿Quiere limpiar la casa de Dios? Saque los pensamientos del mundo y meta los pensamientos de Dios. Y entonces el Señor se va a manifestar en usted y en mí, porque Él habita en medio y por medio de su palabra. Su actitud, mi actitud hacia la palabra, y específicamente la palabra de Dios, es su actitud hacia el mismo Dios. Usted no puede decir que ama a Dios si no ama su palabra. Y si usted no ama su palabra, no puede decir que ama a Dios, por lo menos no en la plenitud que usted cree. No
le va a dar más lugar a Dios en su vida y en su corazón del que le da a su palabra. ¿Cuánto tiempo le das a la palabra? Ese es el mismo tiempo que le estás dando a Dios. Entonces, en el mismo nivel, en el mismo sentido de importancia está la Biblia y Jesús, la palabra escrita y el verbo hecho carne. No podemos separarlos. ¿Quiere saber cuánto significa para usted Dios? Pregúntese, ¿cuánto significa para mí la palabra de Dios? Y en la misma medida que la palabra de Dios sea para usted importante, en esa misma medida es Dios importante para usted. Cuando yo descubro estos principios y empiezo a mirar realmente mi vida y mi relación con Dios, porque a veces yo me despertaba, leía un salmo, leía un proverbio y me iba a hacer lo que tenía que hacer, oraba 5 minutos y entonces vámonos, ¿no? A lo que sigue, porque pensaba que hacer cosas para Dios le era agradable. Y entonces andamos haciendo un montón de cosas para Dios, pero sin su palabra. No vamos a llegar a ninguna parte. Vamos a caminar 40 años en el desierto sin que venga la redención, porque solamente es por medio y a través de la palabra. ¿Cuántos empiezan como a amar más su Biblia? Amén. Entonces voy a dejar esto en su corazón. Para usted Dios significa tanto como su palabra, ni más ni menos. Yo espero que empecemos a ver la palabra de Dios de manera diferente. No solo se trata de servir a Dios, se trata de que Dios a través de su palabra nos da la fuerza para servirlo. No solo se trata de creer a Dios, se trata de que a través de la palabra el Señor nos ayuda, nos enseña, nos guía a creer en Él. Y entonces esto me lleva a un último punto: medios de revelación. Yo creo, y por la gracia del Señor me ha permitido, de manera humilde lo digo, predicar en muchas iglesias, en muchos países, y conocer incluso otro continente, el continente americano, desde Argentina hasta los Grandes Lagos. Y me he dado cuenta que hemos entrado en el periodo profetizado de Hechos capítulo 2, versículo 17 y 18. Me gustaría que lo leyéramos para que nos demos cuenta que hemos entrado en ese periodo de profecía y que se está cumpliendo actualmente. ¿Lo tiene? Hechos 2, 17 al 18. 1, 2, 3. Y en los postreros días, dice Dios, y vuestros ancianos soñarán sueños, 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Creo firmemente que Dios, el Señor, habla a su pueblo por medio de profecías, visiones, sueños y otras formas de revelación sobrenatural, porque a veces hasta un anuncio, no sé, cuando andamos conectados con el Espíritu, hasta un perro que nos ladra, nos dice, no es por ahí. ¿Alguien está aquí medio loco? Ok, no soy el único. Entonces, aunque creo eso, creo que Dios nos habla hoy, también sostengo que la Biblia es el medio supremo y autorizado por el cual Dios habla a su pueblo, se revela a su gente, la dirige y la guía. Quiere decir que cada profecía, cada sueño, cada visión y cualquier otra forma de revelación sobrenatural tiene que estar emparejada con la Biblia. Si se sale de la Biblia y del contexto bíblico, entonces no lo tomamos como de parte de Dios. ¿Estamos acá, hermanos? Fíjese la importancia. Entonces, sostenemos que toda forma de revelación tiene que ser aprobada de manera muy cuidadosa por la Escritura. Y entonces, si la Escritura aprueba alguna manifestación, entonces puede ser aceptada
de acuerdo además con las doctrinas, con las prácticas, los preceptos y los ejemplos que están en la Biblia. Entonces no nada más es decir, hoy tenemos un nuevo mover del Espíritu Santo, vamos a todos a ser como animales, porque estamos llenos del Espíritu, y entonces empiezan unos a ladrar y otros a hacer un montón de cosas. He visto locuras de ese tipo en muchos lugares, pero la Biblia no dice en ninguna ocasión que hicieran como animales. Entonces, estamos abiertos al mover del Espíritu, sí, porque es la palabra de Dios, pero si no está en la Biblia, no es sana doctrina. Ahora, en Hechos capítulo 2 dice que vino el Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas. ¿Dice? Entonces, cuando hablamos en lenguas, es un asunto bíblico. Y así sucesivamente. Solo quise poner un ejemplo muy, muy simple. Se nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 21. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 21. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y luego dice el 21: examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora fíjese bien, está mal, si lo que dice ahí es cierto, entonces está mal apagar cualquier manifestación del Espíritu Santo. Está mal. Si alguien está hablando en lenguas, si alguien está profetizando, hágase todo decentemente y en orden, ¿ok? Tengo una palabra profética, ok, vaya con el pastor que está encargado, dígale a él, suéltele la palabra, porque a veces pensamos que es una palabra para toda la iglesia, pero no, el Señor te está hablando a ti, que le eches ganas tú, y tú quieres regañar a todos. Así que entonces hay un discernimiento y hágase todo decentemente y en orden, ¿ok? Si es una manifestación del Espíritu, adelante, pero por otro lado también es muy importante, como dice ahí, examinarlo todo. Lo que yo predico aquí, usted tiene que examinarlo. Por muchos años se ha dicho que los cristianos somos una bola de borregos, y no es cierto. Para ser un buen cristiano hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que caminar con el Señor, para que no me vean lo guarín. ¿Se entiende el griego? ¿Guarín? Porque si no, como decía mi abuelita, el que no conoce a Dios, en otras palabras, el que no conoce la Biblia, a cualquier barbón se le hinca y lo marean y le echan un choro, y entonces le cuentan que eso es de parte de Dios. Y como no leo, como no escudriño las escrituras, pues le creo, nada más porque está barbón y greñudo. ¿Ok? Examinarlo todo. Por ahí Isaías decía en el versículo 8, capítulo 8, versículo 20, en el Antiguo Testamento decía: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, no hay claridad. Si no lo dicen conforme a lo que está escrito, no hay claridad. Y si no hay claridad, no pasa. Hay un filtro, y el filtro es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de Dios, porque es el corazón de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es la norma más alta por la que tiene que juzgarse y examinarse todo lo demás, incluidas las personas. Pero ahí tenemos un problema. El primero que se tiene que examinar soy yo. Y cuando yo apunto con un dedo a otro, 3 me están apuntando a mí. Así que puede que yo esté viendo en otro una paja en su ojo y yo tenga una bigota atravesada de lado a lado y no me estoy viendo. La Biblia entonces es la palabra que nos examina. Jesús dijo: ¿estás libre de pecado? Avienta la primera piedra. Entonces, si no está en concordancia con la Biblia, no puede aceptarse. Usted tiene que analizar lo que yo predico, tiene que escuchar y analizar lo que otros predicadores vienen a decir. Entonces, nadie puede cambiar, agregar o quitar nada
de lo que dice la palabra de Dios. Nadie. Ahora, esto no significa que no tengamos un corazón abierto y receptivo a la palabra. Claro. Pero sí tengo que conocer la palabra para saber qué me están dando. ¿Cuántos saben hacer buenos frijoles? Levanten la mano las hermanas que hacen buenos frijoles, que no se les queman, no se les pegan en la olla. ¿Sí? Ok. Cuando usted come unos frijoles y dice, estos frijoles están bien chidos, griego, ¿por qué sabe que están bien buenos? ¿Por qué? No solo por el sabor. Cuando usted da su opinión así culinaria de estos están en su punto, ¿por qué es? Porque sabe hacerlos, sabe qué ingredientes llevan, y usted sabe si fueron en la olla express o fue de barro. ¿Sí o no? Yo me como todos y ni sé, solo sé que me gustan, ¿no? Pero una persona que sabe hacerlos es así con la palabra. Estoy seguro que le va a ocurrir que usted lee hoy la palabra, estudia la palabra y por la tarde algo le va a pasar que tenía que ver con esa palabra, sea para dar un consejo o en bendición o para defenderse con el escudo de la fe, porque Dios está todo el tiempo en control de nuestras vidas, todo el tiempo. Usted y yo vivimos en tiempos en los que cada vez es más necesario realzar la supremacía de las Escrituras sobre toda fuente de revelación o de doctrina. Nuestro problema hoy no es la falta de información, es el exceso de información en el internet y en todas partes, y las personas tratan de buscar a Dios en el internet, en predicaciones de aquí, predicaciones de allá, y entonces busco a los famosos y en lugar de buscar al que tengo que buscar. ¿Quién es el que tengo que buscar? Cristo, a través de su palabra. Y la Biblia nos advierte que así como va a haber una manifestación, leímos que en los posteriores tiempos iba a haber manifestaciones del Espíritu con sueños, con visiones, también dice la Biblia que va a haber un aumento de la actividad demoníaca también. Entonces hoy usted y yo necesitamos estar entrenados en su palabra, porque el enemigo viene a oponerse al pueblo de Dios. El enemigo no trae pleito con el mundo, trae pleito contigo. Dile que está a tu lado, te lo dije. Trae pleito contigo. Y no creas que te quiere hacer ¡puh! Te espanté. Él vino a hurtar, matar y destruir. Y Él quiere deshacer los propósitos de Dios en la tierra. Dos citas, Mateo 24, 23 al 25. Entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún, dile que está a tu lado, abusado, aún a los escogidos. Y dice Jesús, ya se los había dicho antes. Ahora vaya conmigo, vamos a compararla con Primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Pablo hablando a su discípulo, profetizando un poco. ¿Lo tiene? Yo no, espéreme. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo entonces nos pone también sobre aviso de este incremento de la propagación de este tipo de doctrinas y de cultos. Hoy, como nunca, está resurgiendo todas esas doctrinas antiguas satanistas. El mismo satanismo ya es una religión oficial en los Estados Unidos y tratan de avanzarlo, pero aquí no necesitamos que sea oficial. Existe
y está el culto a la muerte, y está el culto a todo mundo, a los ángeles incluso. Entonces son doctrinas de demonios, porque son por medio de espíritus engañadores. ¿Cuál es la única manera de estar a salvo? ¿Cuál es la única manera de estar a salvo? Creyendo y conociendo la verdad de su palabra. Es la única manera. Porque todo el mundo nos va a querer engañar. El demonio te va a querer apartar. Y entonces te va a decir, cierra tus ojos. No, así te va a decir el demonio. Pon tus ojos en blanco, respira profundo y ahora di conmigo, Om. Y un montón de doctrinas que hasta en los cereales traen discos de yoga y de un montón de cosas para que estés bien. Vivimos en una era espiritual, sí, pero una cosa es el espíritu con E mayúscula y otra cosa es el espíritu de demonios que están tratando de engañar a las personas y alejarlas de Dios. Entonces, si no leemos la palabra, no vamos a detectar, no vamos a tener ese filtro para rechazar todas las formas de error y para todos los engaños satánicos. Entonces, para los que no leen la palabra de Dios, estos días son muy peligrosos, porque dice que aún a los escogidos, y puede que alguien por ahí le diga algo, puede que por ahí surja una moda espiritual, y entonces mucha gente se ha desviado, mucha gente se ha apartado del camino, incluso disfrazados de cristianos, incluso disfrazados de iglesias cristianas, sin autorización de Dios, sin un llamamiento de Dios, sin una cobertura del Señor. Demonios, engañando, ciegos, guías de ciegos. Así que entonces usted y yo tenemos que aferrarnos a un gran principio, un principio guía que está establecido en la Biblia, y es este: la palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre deben obrar juntos en perfecta unidad y armonía. Siempre, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Acuérdense que Cristo les dijo, me voy a ir, pero les daré otro consolador. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Volvemos otra vez al principio. La Biblia, la palabra escrita, Cristo o su Espíritu, ahora el Verbo hecho carne. Ahora, realmente no es el propósito de Dios que la palabra obre separada del Espíritu y viceversa, que el Espíritu haga algo que no está en la palabra. Siempre van de la mano, en perfecta unidad, en perfecta armonía. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, ¿qué dice? Por el aliento de su boca. Fíjese bien, la palabra aliento es la palabra hebrea de la cual se deriva espíritu. Siempre que encontramos la palabra aliento, tiene que ver con espíritu. Ahora, esta figura literaria sugiere una manera maravillosa de la operación del Espíritu de Dios. ¿Cómo? La palabra de Dios sale de su boca. Vamos a volver a leer el Salmo para entenderlo. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Fíjese, cuando la palabra de Dios sale de su boca, su espíritu, que es su aliento, sale con ella. La palabra y el espíritu. Y bueno, en lo natural es así, no es difícil entenderlo. Cuando usted habla, cuando hablamos, sale nuestro aliento, ¿cierto? Bueno, con Dios es igual. Cuando su palabra sale, su espíritu, su aliento también va. Así, entonces tenemos que comprender que la palabra de Dios y el Espíritu siempre van juntos. Si usted quiere más del Espíritu Santo, si usted quiere más de Dios, si usted quiere que el Señor transforme su vida, ¿a dónde tengo que acudir? A la palabra, porque la palabra fue inspirada por Dios. Dios sopló inspiración, y esa palabra entonces fue hecha carne en Cristo Jesús. De la misma manera como cuando creó a Adán en el huerto del Edén,
era solo barro, solo era barro, pero Él vino y sopló su espíritu y entonces fue un ser viviente. Una persona que hoy muere, cuando muere, expira, su espíritu sale y entonces solamente quedan los restos mortales, ¿cierto? Y el espíritu va ¿a quién? A Dios, quien lo dio. Cuando usted abre la Biblia es como si Dios le soplara. Cuando usted abre la palabra y esa palabra viene a su vida, es como Dios soplándole, inyectándole vida. Cuando usted y yo entendemos esta unidad perfecta en una sola operación divina, la palabra y su espíritu juntos, entonces podemos entender Génesis 1, versículo 2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note, había desorden, había caos, había oscuridad, había tinieblas. No era nada hermoso, no era la tierra como hoy la conocemos. Pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y en el siguiente versículo leemos: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, cuando sale, cuando Dios la pronuncia, Dios dice la palabra luz. Cuando Él dice sea la luz, sale de su boca, y cuando sale de su boca, el Espíritu de Dios se junta con esa palabra que sale de su boca, y entonces fue la luz. No existía, Dios dijo, el Espíritu trabaja en coordinación con su palabra, y entonces vino la creación. La luz vino a existir y el propósito de Dios se cumplió. Por eso el ministerio presente del Espíritu Santo es muy importante. Usted y yo leemos su palabra, declaramos su palabra es verdad, y el Espíritu Santo se junta con esa palabra y entonces viene hacia la vida de las personas y el Señor cumple su propósito en cada persona. El propósito final de cada persona es ir al cielo. Aquí puede haber enfermedad, aquí puede haber tristezas, aquí puede haber llanto, pero no hay nada más terrible que ir al infierno. Entonces, creo que si Cristo soportó en la cruz tanto dolor por nosotros para llevarnos a una eternidad, pues bien podemos nosotros soportar un poco de tempestades, un poco de situaciones, al fin que su palabra es verdad, al fin que su Espíritu está con nosotros, y entonces un día estaremos en su presencia, y allá en el cielo, donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad, estaremos eternamente y para siempre conviviendo con la palabra de Dios, es decir, Dios mismo. Todo esto que le dije fue para llegar a esa conclusión, porque lo que sucedió en ese gran acto de creación, con la luz y con todo lo que más que Dios dijo que fuera, todavía sucede con cada persona que cree en la palabra y en Cristo. Todavía ocurre. La palabra de Dios y el Espíritu Santo se juntan, y cuando se juntan, entonces vienen a nuestra vida porque contienen la unidad y el poder del Creador de todo, y entonces tú puedes declarar sanidad y esa persona puede ser sana. ¿Sabes cuál es el elemento que Dios usa? Tu fe. Tu fe. Si crees, bien puedes. Cuando entendemos esto, podemos entender muchas cosas que Jesús dijo. Si crees, bien puedes. Al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque creer no es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Creer es entender que su palabra es Él, y que Cristo es Él, y que juntos son Dios. Y cuando declaramos la palabra de Dios, entonces se hace lo que Él dijo que sería.
Como conclusión esta noche, buscar manifestaciones del Espíritu separadas de la palabra siempre va a terminar en insensatez. Así que no trates de tener poder y recibir dones y unción de Dios para hacer milagros y señales si antes no conoces la palabra. Porque si Dios te da un don y no sabes ni para qué funciona, la espada es de doble filo. Lo más importante es conocer la palabra. Amén. Por otra parte, creer la palabra, pero sin el impulso del Espíritu Santo, sin la vida del Espíritu Santo, pues entonces solamente te vas a convertir en un hombre, en una mujer formalmente religiosa, cuadrado, que tiene un apodo, porque cristiano era un apodo. Seguidores de Cristo, dice que es cristiano, pero una máxima de la Biblia dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces tampoco el Señor quiere puros fariseos que se sepan la letra y apliquen la letra sin la gracia, sin el perdón, sin el amor de Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo edifico sobre el fundamento? El fundamento es Cristo. Mi sobreedificación tiene que ver con la palabra y con el amor a Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Dele gracias por su palabra. Es más, llegue a casa y desempolve su Biblia y comience a leerla. Sabrá Dios dónde la tiene arrumbada. Ahora, como ya la trae en el celular, ya ni la pela. A lo mejor busque la palabra, téngala a la mano, échele de vez en cuando una ojeada, abrace la Biblia. Yo hago ese ejercicio continuamente. Tomo el libro y lo abrazo porque de alguna manera siento que estoy abrazando a Dios, y teológicamente lo que le acabo de explicar, así es. Dios está manifestado en su palabra y su Espíritu está dentro de mí. Así que cuando abrazo mi Biblia es una manera física de expresar lo que siento por dentro. Abrazo a Dios, abrazo su palabra, abrazo su verdad. Dele gracias a Dios por su palabra y por su Espíritu Santo. Pero no lo escucho orar. Yo la verdad quisiera orar por usted, pero yo no puedo orar por usted. Cada uno debe orar por sí mismo. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás.
formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Decláralo. En piedras vivas, sí Señor, en débiles, edificados, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Dígale, vamos. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir a través de tu palabra, Señor. Descansar. Seremos un santuario para ti. Qué maravilloso es entender que mientras más tengamos la palabra del Señor en nosotros, más de Dios habrá en nosotros. Todo lo que Dios ofrece a través del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo que Dios nos da solamente es a través y por medio de su palabra. Su palabra, cuando se junta con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, hace un proceso de creación. Por eso tu gozo y tu alegría no la vas a encontrar afuera, no lo vas a encontrar en personas. Ninguno tiene lo suficiente, nadie. Solo lo vas a encontrar en Cristo Jesús. Él es la plenitud de todo en todos. Así que si tú amas a Dios, reconócelo, dale una ofrenda de palmas, porque es tan bueno. Él es tan bueno. Él es tan digno. Él es tan digno. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces.
y por lo que harás. Aleluya. Sigamos construyendo, hermanos. Sigamos construyendo. Tome su lugar. Voy a dirigirme a los que están aquí por primera vez. Si usted está aquí por primera vez o nos escucha por primera vez a través de las redes sociales y no ha entregado su vida a Cristo, por favor repita esta oración conmigo. Abra su corazón y entregue su vida al Señor. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias esta noche por tu palabra, por tu presencia, por tu revelación. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador.